Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos embarcamos en un viaje al vibrante y a menudo escandaloso mundo de la farándula turca, un universo que nunca deja de sorprendernos y de mantenernos al borde de nuestros asientos. Y si hablamos de farándula turca, hay un nombre que resuena con fuerza en todas partes: Can Yaman. Y hoy, la noticia que ha encendido las redes sociales y ha desatado un torbellino de especulaciones gira en torno a un supuesto comentario, calificado como picante, que el galán turco habría hecho sobre su excompañera de reparto y expareja, la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa pareja que con su química explosiva en Erkencikus conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y cuya relación, aunque haya pasado a ser parte del pasado profesional, sigue generando un interés público voraz y una curiosidad insaciable. Así que, mis queridos amantes de las historias de estrellas, prepárense, acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, cada posible interpretación de esta historia que tiene a todos hablando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante laberinto de rumores, si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente con el mayor de los entusiasmos, a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí y, sobre todo, a que activen esa pequeña campana de notificaciones. Créanme, no querrán perderse ninguno de nuestros vídeos, porque su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, las noticias más frescas y los análisis más profundos. Ahora, vayamos al grano, lo que realmente nos ha traído hasta aquí, a ese titular que ha sacudido los cimientos de la comunidad de fans. La noticia, como una chispa en una noche estrellada, saltó a la luz pública, inundando las redes sociales y los portales de noticias con una vorágine de comentarios y reacciones. Can Yaman, el actor turco que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un ícono de la televisión y el cine, habría hecho una declaración, y no una cualquiera, sino una descrita como picante sobre su excompañera de set y expareja sentimental, Demet Özdemir. Inmediatamente el universo digital explotó en un mar de opiniones. Los fans, esa legión leal que se aferra a la memoria de la pareja que fueron, y a la vez, la mayoría, impulsados por una insaciable curiosidad por saber qué se cuece en el backstage de sus vidas, comenzaron a especular sin descanso, a debatir apasionadamente, a tejer teorías cada vez más elaboradas. ¿Fue un comentario inocente, una puya sutil, una referencia bien intencionada, o algo mucho más directo, más atrevido, quizás incluso controversial? Para comprender la magnitud de este rumor, para entender por qué un supuesto comentario de Can Yaman sobre Demet Özdemir tiene tanta resonancia, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la química innegable, la magia palpable que emanaba de Can y Demet en la pantalla chica de Erkencikus. Su relación en la serie, la forma en que sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se enamoraban, se peleaban, se reconciliaban, era tan convincente, tan apasionada, tan genuina, que logró traspasar la barrera de la ficción para instalarse en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, cuando la conexión en pantalla es tan fuerte, la línea que separa la ficción de la realidad se vuelve increíblemente borrosa para muchos. Después de que su relación sentimental se hiciera pública, para deleite de sus seguidores y luego para decepción de muchos terminara, la atención sobre ambos actores no solo no disminuyó, sino que se intensificó. Cada aparición pública, cada entrevista individual, cada foto compartida, cada me gusta en redes sociales, se analiza con una lupa minuciosa, buscando alguna pista, alguna señal, alguna mínima indicación de si aún existe alguna conexión latente, algún resquicio de lo que fue esa historia de amor que cautivó al público. Y es precisamente en este caldo de cultivo de expectativas, de nostalgia, de curiosidad insaciable, donde surge este supuesto comentario. Según las informaciones que han circulado profusamente, y aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante y se vuelve un poco nebulosa, Can Yaman habría hecho una declaración durante una entrevista, o quizás en un evento privado, cuyo contexto y contenido exactos aún no tenemos confirmación oficial total. Sin embargo, esta declaración ha sido replicada en múltiples portales de noticias, foros de fans y ha sido objeto de innumerables debates en las redes sociales. El supuesto comentario, según lo que se dice, haría referencia a Demet Özdemir de una manera que ha sido universalmente calificada como picante, atrevida, sugestiva, o incluso, para algún subida de tono. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000, es ¿qué significa exactamente picante en este contexto tan específico y cargado de expectativas?
Las posibilidades son tan variadas como los propios fans. Podría ser una referencia a su innegable atractivo físico, a su deslumbrante belleza, a su carisma magnético que cautiva a las cámaras. Podría ser una apreciación de su talento actoral, de su capacidad para transmitir emociones complejas, de la chispa que aportaba a cada escena. O quizás, y aquí es donde reside la ambigüedad que ha avivado la llama de la especulación, podría referirse a algún aspecto más personal de su vida, a alguna cualidad de su personalidad que él encuentra particularmente llamativa, o incluso a algún recuerdo compartido. La ambigüedad es precisamente la que ha alimentado este rumor, permitiendo que cada quien proyecte sus propias interpretaciones y deseos. Algunos fans interpretan este picante comentario como un gesto de admiración genuina, quizás expresada de una manera un poco audaz o directa, pero finalmente positiva hacia Demet. Otros, sin embargo, lo ven con mayor escepticismo, como una forma de Khan de revivir el pasado, de buscar atención mediática, de mantener su nombre asociado al de Demet, o incluso de enviar un mensaje indirecto, ya sea de arrepentimiento, de nostalgia, o de simple provocación. Es crucial, mis queridos amigos, mis estimados seguidores, recalcar un punto fundamental. Hasta el momento, no contamos con una declaración directa, explícita y confirmada por parte de Can Yaman, ni de su equipo de representantes, que aclare por completo el contexto preciso y el contenido exacto de este supuesto comentario. Gran parte de lo que estamos discutiendo, de lo que se está debatiendo fervientemente en línea, se basa en rumores, en filtraciones, en interpretaciones de fuentes no oficiales y, a menudo, en el propio deseo de los fans de encontrar una narrativa. Sin embargo, el mero hecho de que este rumor exista, que esté circulando con tanta fuerza y que esté generando este nivel de debate, nos dice mucho, muchísimo, sobre el impacto perdurable que Khan y Demet tuvieron juntos, y sobre el inmenso interés que siguen generando como individuos y como una pareja icónica en la memoria colectiva. Surge entonces la posibilidad de que Khan, al ser preguntado de manera directa o indirecta sobre Demet, quizás en un momento de distracción, o bajo la presión de una entrevista, haya respondido de una manera que, sacada de contexto o malinterpretada, suene picante. Es una posibilidad muy real. Los famosos, como todos sabemos, son a menudo entrevistados en situaciones de estrés, enfrentando preguntas inesperadas, a veces un poco intrusivas, y sus respuestas, dichas en un instante, pueden ser fácilmente malinterpretadas, tergiversadas o sacadas de su proporción original. Si por ejemplo fue una respuesta a una pregunta directa sobre la atracción física que sentían mutuamente, o sobre la intensidad de su química en Erkencicus, el calificativo picante podría tener un sentido mucho más inocente y menos controvertido, simplemente reconociendo la intensidad de su conexión en pantalla. Por otro lado, si el comentario fue más allá de una simple referencia al atractivo físico, al talento o a la química en pantalla, y se adentró en aspectos más íntimos, personales o privados de su relación pasada, ahí es donde la cosa podría volverse realmente interesante y quizás, para Demet, un poco incómoda, o incluso preocupante. Imaginen la presión mediática sobre ella si Khan ha dicho algo que ella considera inapropiado, algo que la expone de una manera que no desea, o que reabre viejas heridas o controversias. La línea entre la declaración pública y la invasión de la privacidad es a menudo muy delgada en el mundo del espectáculo. Debemos recordar, además, que las relaciones pasadas, especialmente cuando involucran a celebridades de renombre internacional, siempre generan un interés morboso, una fascinación casi hipnótica. Los fans y los medios de comunicación quieren saber si hay rencor entre ellos, si hay nostalgia, si aún persiste algún tipo de afecto o incomodidad. Y los medios de comunicación, siempre en busca de una buena historia que genere clics y titulares, están dispuestos a amplificar y a dar bombo a cualquier tipo de declaración, por pequeña que sea, que pueda generar controversia o interés. Analicemos entonces las posibles interpretaciones de este enigmático picante comentario. Si Khan dijo algo sobre la sensualidad inherente de Demet, su carisma magnético que dejaba a cualquiera sin aliento, o su fuego en escena que hacía vibrar la pantalla para muchos de sus seguidores y admiradores, esto sería simplemente un cumplido, quizás un poco efusivo pero finalmente positivo. Si la conversación giraba en torno a su trabajo conjunto, a la intensidad de sus escenas románticas en Erkencicus, podría ser una forma de Khan de elogiar la dedicación y la pasión con la que ambos abordaban sus roles, reconociendo la sinergia que crearon.
Sin embargo, si el comentario fue más personal, si se adentró en aspectos de su vida privada, si hizo referencia a algún momento íntimo compartido o a alguna cualidad personal que no debería ser de dominio público, entonces el calificativo picante adquiere una connotación muy diferente, mucho más seria y potencialmente más controvertida. En este punto es crucial mantener la calma, adoptar una postura de prudencia y no dejarse llevar por la especulación desenfrenada, por la cascada de información no verificada que inunda las redes. El mundo del entretenimiento está plagado de rumores, de verdades a medias, de medias verdades y de inventos que se difunden como la pólvora. Sin embargo, en este caso particular, la figura de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la magnitud de su fama y la historia de su relación, tienen un peso emocional y mediático tan grande que cualquier comentario, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, se convierte automáticamente en noticia y es analizado hasta el último detalle. Pensemos en cómo esto podría afectar a Mehmet Özdemir. Ella, al igual que Can, ha continuado labrando su propio camino en la industria, cosechando éxitos y forjando una carrera sólida e independiente. Es una actriz talentosa, respetada por su profesionalismo y admirada por su trabajo. Es muy probable que ella prefiera que su carrera hable por sí sola, que su talento sea el foco de atención, sin verse constantemente envuelta en las sombras o en las controversias de sus relaciones pasadas. Si este comentario ha generado una controversia innecesaria, podría ser, para ella, una distracción no deseada, un ruido de fondo que interrumpe su enfoque profesional. Por otro lado, ¿cuál sería el propósito de Can, si es que el comentario fue verdaderamente picante en un sentido controvertido? ¿Busca recuperar la atención de Mehmet? ¿Está sintiendo nostalgia por lo que tuvieron? ¿O simplemente fue un comentario espontáneo, quizás impulsivo, que está siendo exagerado de forma desproporcionada por los medios y por la propia naturaleza especulativa de las redes sociales? Son preguntas abiertas, interrogantes que quedan en el aire. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a hablar de sus experiencias pasadas, a compartir sus recuerdos. Sin embargo, la forma en que lo hacen, el tono que utilizan y el impacto que esas palabras tienen en las otras personas involucradas, son aspectos a considerar seriamente. Existe también la posibilidad de que este picante comentario, intencional o no, se convierta en una herramienta de marketing indirecto, tanto para Can como para Mehmet. Mantener viva la llama del interés público es crucial en la competitiva industria del entretenimiento. Mientras más se hable de ellos, de su pasado, de su posible presente, más oportunidades laborales pueden surgir, más contratos publicitarios pueden aparecer. Y si hablamos de Erkencikus, de la química que revolucionó la televisión, de la relación entre Can y Mehmet, de sus vidas individuales, estamos alimentando esa máquina de generar interés, esa maquinaria mediática que tanto fascina al público. Ahora, ¿qué podemos esperar de este capítulo, de este rumor que ha capturado la atención de tantos? Si la historia sigue desarrollándose, podríamos ver alguna declaración oficial, alguna aclaración por parte de Can Yaman, o quizás de Mehmet, o incluso de sus respectivos equipos de relaciones públicas, intentando poner fin a las especulaciones. O quizás el rumor se disipe tan rápido como llegó, como tantas otras noticias fugaces en el vertiginoso y efímero mundo de la farándula. A veces lo que hoy es un escándalo, mañana es un mero recuerdo olvidado. Lo que sí es innegable, y este rumor lo reafirma con fuerza, es el poder de la conexión, de la química, que Can y Mehmet forjaron en su momento. Su conexión en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que se convirtió en un fenómeno global, en un tema de conversación que trascendió las pantallas. Y es precisamente esa memoria colectiva, ese recuerdo vívido de lo que fueron, lo que hace que rumores como este tengan tanto impacto, tanta repercusión. Somos testigos de alguna manera de la vida pública de estas estrellas, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus relaciones, y nos encanta ser parte de sus historias, aunque sea desde la distancia, a través de los medios y de las redes sociales. Así que mientras esperamos más claridad, más detalles, una confirmación oficial o un desmentido rotundo sobre este supuesto picante comentario de Can Yaman sobre Mehmet Özdemir, les invito a que reflexionen sobre todo esto. A que analicen las diferentes posibilidades, a que consideren los distintos ángulos. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue un comentario inocente, una puya bien intencionada, una estrategia de marketing, o simplemente un rumor más que se suma a la larga lista de especulaciones sobre estas dos grandes estrellas? Me encanta. Haría de verdad saber su opinión, su perspectiva, sus teorías. Por favor, no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo.
Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan dinámico y entretenido. Para recapitular, hemos explorado a fondo el rumor de un supuesto picante comentario de Can Yaman sobre Demet Özdemir, analizando el contexto de su inmensa popularidad, la química icónica que compartieron en Erken Cikus, y las múltiples y variadas interpretaciones que un comentario de este tipo podría tener. Hemos destacado la importancia fundamental de la confirmación oficial antes de dar por sentadas las informaciones, y hemos reflexionado sobre el impacto que estas noticias, sean verdaderas o falsas, pueden tener en la vida y en la carrera de los artistas. Y antes de despedirme, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo dedicado a escuchar nuestros análisis y a participar en nuestras conversaciones, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Si disfrutaron de esta charla, si les pareció interesante y les mantuvo al filo de sus asientos, por favor, no olviden dejar ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca la vida de estas estrellas turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis y, quién sabe, quizás más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.